valoración adecuada de los recursos, de los problemas de distribución, de la misma manera. El manejo de residuos, la contaminación difusa, la capacidad autodepurativa de los cuerpos de agua, la contaminación natural, la ubicación de plantas de tratamiento de agua, la ubicación de monitoreos y rellenos sanitarios. De nuevo, usando el manejo de cuencas es mucho más fácil, ¿sí? Y el control de inundaciones, lo mismo, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, frecuentemente muchas cosas que con tecnología tratamos de resolver, ¿sí? Simplemente haciendo un manejo integrado de cuencas se resuelve, ¿sí? Entonces, cuando hacemos manejo integrado de cuencas, la propuesta hacemos manejo integrado de socioecosistemas. No hay manera de que conservemos todo el país, no hay manera de que hagamos y declaremos reserva natural a los 2 millones de kilómetros cuadrados, pero sí es posible declarar todo el territorio nacional en un esquema de manejo integrado sustentable de socioecosistemas, y es factible hacerlo, en donde uno define ciertas áreas de conservación, ciertas áreas de manejo, etcétera, y tenemos que detonar este proceso a través de proyectos que induzcan este proceso, y entonces utilizar el agua como eje rector del proyecto, grupos multidisciplinarios, multisectoriales, interdisciplinarios, proyectos integrales, con acciones de investigación, de formación de recursos humanos, de monitoreo, etcétera, con una visión ecosistémica y de manejo de cuencas, por supuesto, unas visiones de largo plazo, a gran escala, etcétera, ¿no? Y entonces, pues para ello necesitamos grupos multiinstitucionales, grupos académicos anclados en sitios, compromisos de largo plazo, disposición a participar en procesos de desarrollo regional. Y este es el tipo de investigación que estamos nosotros promoviendo en la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo, ¿sí? En cuencas del país, etcétera, y tratar de inducir estos procesos con estas características, ¿sí? Y le paso la palabra. Vamos a seguir entonces con este orden de ideas de cuáles son los retos, digamos, que se pueden tener para el manejo de cuencas, como ya varias cosas, yo voy a decir como lo dijo el doctor Mas, las cuencas son unidades entonces territoriales que están delimitadas por parteaguas, o sea, no están delimitadas por ninguna característica administrativa, ni por estaciones hidrométricas, ni por uso del suelo, son parteaguas. Son unidades funcionales y eso se llama en que no todo el territorio funciona de la misma manera. Siempre se habla de la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja. ¿Y por qué esos términos? Porque simplemente el funcionamiento de cada una de estas zonas es distinta. Cuando los suelos están bien conservados en la parte de arriba, en los bosques, y los suelos ya han capturado todo el agua posible, ya están saturados de agua, en ese momento entonces el agua puede comenzar a escurrir y se comienzan a formar los primeros escurrimientos, los ríos de orden 1 que se dice, ahí se comienzan a formar los ríos. Por eso siempre se dice, hay que conservar las zonas altas, sí, hay que conservarlas, porque ahí se forman los ríos. En la parte media, que es la parte como que naranja, todos los afluentes del territorio comienzan a confluir y confluyen trayendo agua, materia orgánica, nutrientes, contaminantes, todo lo que se produce en el territorio se comienza a confluir y desemboca en esta parte amarilla que ven que es distinta, puede desembocar en el océano, que son cuencas exorreicas, o en una parte interna, en un lago interno, son cuencas endorreicas, y en México también existen cuencas arreicas, que los escurrimientos se pierden en el territorio, ya no llegan a formar lagos, sino que se van perdiendo. Algo que también es algo muy, muy útil para el manejo es estos límites bien definidos. Sabemos que gota de agua que cae, cae en ese territorio, lo podemos medir, ¿no? Tienen una salida puntual y están estructurados jerárquicamente, así como nos decía, ¿no? Que pueden ser la cuenca, ya se puede dividir en subcuencas y esa subcuenca en subcuencas más pequeñas, ¿no? Entonces es muy útil para la gestión, podemos ir exactamente al punto que nos interesa de trabajo, ¿no? Si pensamos en una cuenca esquemática, en una cuenca hemos visto, como un socioecosistema, pues suceden muchas cosas. Hay, por ejemplo, se puede producir una deforestación, quema, ¿y qué es lo que pasa? Que todo eso genera insumos, nutrientes, carbono, nitrógeno, que va a los cuerpos de agua. El sobrepastoreo, a su vez, produce muchos sedimentos que también va a los cuerpos de agua. Todos estos cuerpos de agua alimentan a municipios, los cuales solo el 20% tiene tratamiento de agua y genera entonces mucha basura, a los centros industriales que también aprovechan esta agua y también descargan esta agua que se va a llenar de metales pesados, basuras, coliformes. Tenemos agricultura que genera mucha contaminación difusa
Y luego, claro, tenemos los ríos como los tenemos, con problemas de asolve, de eutrofización, de contaminación. Eso es un indicador, esos tres procesos son un indicador de cómo estamos manejando el territorio, ¿no? Es como en problemas de salud, cuando tenemos fiebre es el indicador de que tenemos una enfermedad. Bueno, los problemas de los ríos, el problema de contaminación es nuestro indicador de que el territorio está mal manejado, ¿no? Y luego tenemos problemas en las presas que retienen agua, sedimentos y grandes problemas además de eutrofización, ¿no? Entonces, todos los sistemas de producción y todas las actividades productivas que se realizan en una cuenca me generan estas externalidades, todos estos impactos que se reflejan en la cantidad y la calidad del agua y también en la temporalidad, y es por eso también parte de las inundaciones. Y eso también me está hablando de la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático. Entonces, vemos que todas estas actividades se van a ver en el comportamiento de la cuenca y por eso es tan útil el poder hacer un manejo de socioecosistemas dentro de una unidad territorial de cuencas, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de deterioro de todos los componentes en los ecosistemas, podemos hablar que la deforestación, que la degradación de suelos, que la pérdida de ecosistemas riparios, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos. Bueno, todo esto nos está hablando de cómo se está alterando el ciclo hidrológico. Entonces, si hablamos de la tasa de deforestación, eso también nos está hablando de cambios de evapotranspiración. Si estamos hablando de degradación de suelo, eso nos está hablando de cambios en la infiltración y también en la escorrentía. Si nos estamos hablando de pérdida de ecosistemas riparios, hablamos de la pérdida de la capacidad de dilución y de filtrado. Es decir, todos estos problemas ecológicos que siempre lo estamos viendo de manera aislada, todos repercuten en el ciclo hidrológico y ese ciclo hidrológico se entiende territorialmente en una cuenca. Entonces, si queremos saber y qué pasa con las inundaciones y por qué viene el agua contaminada y por qué viene menos caudal en los ríos, bueno, todo lo vamos a poder entender en esta cuenca por estos problemas, ¿no? Por ejemplo, el represamiento de todos los ríos hace que no se diluyan los contaminantes, que cambien las condiciones químicas del agua y que se concentren finalmente todos estos contaminantes. Entonces, cada actividad que hacemos genera un impacto y eso genera un impacto en el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, aquí vemos también que la gestión de recursos hídricos está sujeta a la gestión del territorio. No son dos cosas distintas. No podemos decir, la gestión de los recursos hídricos pertenece a una dependencia, ellos son encargados. No, está ligado con la gestión del territorio. Bueno, hay un mapa de cuencas hidrográficas de México que nos muestra que hay 1.471 cuencas y van a ver que los tamaños son muy distintos. Hay 807 cuencas que son menores a 50 kilómetros cuadrados, mientras que hay 16 cuencas que son mayores a 20.000 cuadrados. Eso nos pone en una disyuntiva muy grande en cuanto a la gestión del territorio. Puede ser más fácil hacer una gestión del territorio, por ejemplo, por la cuenca del río Cuixmala en Jalisco, que tiene 1.000 kilómetros cuadrados, 2 municipios y que las principales actividades es agricultura y ganadería. Puede ser más sencillo, hay menos actores. Pero ¿qué pasa en una cuenca como Lerma-Chapala? Más de 50.000 kilómetros cuadrados, 5 estados, 103 municipios y están todos los sectores, industrial, urbano, agrícola, pesca, ganadería, energía. Bueno, es bastante más complicado. Entonces, ahí es donde juega, bueno, podemos ver algo como planeación en cuenca y la gestión la podemos hacer en subcuenca. Y eso nos dice que lo que hagamos en la subcuenca va a repercutir en la integralidad de la cuenca, ¿no? Ya se ha hecho un primer panorama de cómo se encuentra el estado de las cuencas en el país y vemos sí que hay un problema de deterioro muy grande. El café, ahí donde tenga el Lerma-Chapala, Balsas, el Pánuco, es cuando ya tiene un deterioro muy alto de dinámica funcional, es decir, que problemas de degradación de suelos, problemas de deforestación, problemas de alteración de ecosistemas riparios. Los colores naranja es donde ya se está viendo que al 2030 el crecimiento poblacional está sobre el nivel promedio. Entonces, ahí vamos a esperar una presión muy fuerte sobre recursos naturales. Y los rojos, por ejemplo, el río Santiago, el río Jamapa, es donde se coinciden ambas características. Entonces, estamos viendo que gran parte del país, viéndola en sus cuencas,
se encuentran con un nivel de deterioro bastante alto y con una presión futura bastante alta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cuencas hidrográficas, nos encontramos con varias instituciones ya existentes. Una es la de organismo de cuencas que corresponde a las regiones hidrológicas de Conagua, y entonces ahí comenzamos a ver que nuestras cuencas y los organismos de cuencas, bueno, coinciden en los grandes parteaguas, pero que los organismos de cuencas están abarcando muchas cuencas pequeñas. Cuando hablemos los consejos de cuenca, que son aquellas instituciones donde participa la población, y que es muy importante que la población, porque son sus tierras, pueda estar participando, pueda estar dando su opinión sobre el tipo de manejo que se necesita, bueno, también vemos que hay una disyuntiva, y ahí entonces nos encontramos frente a un reto de cómo lograr esta visión común y consensuada del territorio de la cuenca. Tenemos que comenzar a voltear y hacer la planeación territorial de las cuencas y no hacerlas por regiones hidrológicas o por municipios o por estados, estar viéndolas por cuenca. Y ese es un reto que tenemos que, con estas nuevas reformas, realmente poder abordar este tema para poder comenzar a hacer una buena gestión de las cuencas, ¿no? Y entonces, si hasta ahora no los hemos convencido, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizar a la cuenca como unidad de planeación y de gestión? Porque todas las actividades productivas en una cuenca generan estas externalidades negativas, estos impactos que son transportados por el agua, todo es transportado por el agua, y lo cual constituye un indicador de la salud ambiental de la cuenca. En ninguna otra unidad tenemos un indicador tan sencillo, tan flexible, tan sensible a lo que está ocurriendo en el territorio. Nos permite determinar todas las fuentes contaminantes, intensidades y los impactos en la dinámica hidrológica de la cuenca. Nos permite priorizar zonas de trabajo. Tenemos pocos recursos, tenemos que priorizar. Con este enfoque podemos decir dónde en la cuenca hay que comenzar a trabajar. Posiblemente ahora se están atendiendo con todos los programas que tenemos zonas de las cuencas que no necesariamente son las más importantes para el mantenimiento de servicios ambientales hidrológicos, ¿no? Y también aumenta, y eso lo vamos a ver un poco en la segunda parte de la ponencia, la coherencia de las acciones para resolver los problemas, o tendría que estar aumentando esto, y tendría que estar facilitando la colaboración entre instituciones, tanto para resolver problemas ambientales como para resolver conflictos sociales. Estábamos diciendo entonces, y es muy importante, cuando se hace el tema de manejo integral de cuencas, hay que pensar en procesos, no hay que pensar en un estudio, en un libro, sino en un proceso. Y como dijo doctor Mas, tiene que ser adaptativo, flexible y dinámico. Ahora sí, la unidad de planeación y de gestión tiene que ser una cuenca, y eso es muy importante, y además hay que ver que este manejo de cuencas que pueda determinar las principales externalidades, las áreas prioritarias, las instituciones y los sectores que están involucrados. Ya como dijo el doctor Mas, hay varias maneras de ver estas fases en la planeación de manejo de cuencas, ese es otro, pero sigue el mismo protocolo. Primero hay que diagnosticar, identificar el problema. La gran diferencia entre un manejo de cuenca y un ordenamiento ecológico es que no queremos ver todo lo que sucede en el territorio, lo que queremos es diagnosticar dónde está el problema. O sea, cuando uno llega a una cuenca y es cuáles son los principales problemas ambientales y sociales, ¿no? Y para ver sobre todo si ese problema ambiental y social se puede resolver con un manejo de cuenca. ¿Cuáles son las causas de este problema? El manejo de cuenca va hacia las causas del problema. ¿Qué información se requiere para completar y mejorar el entendimiento? Y si se cuenta con los actores correctos para identificar y solucionar problemas. Desde ese momento necesitamos a los actores para ya identificar los problemas y buscarle la solución. Durante la planeación sí tenemos que ver, bueno, cuáles son las áreas prioritarias, qué se propone para ser implementado y cómo se involucra a la población, qué se realizó, qué mejores esperan, y algo muy importante que ya lo ha dicho el doctor Mas, la parte del monitoreo. No se puede hacer una gestión adaptativa sin monitoreo. Otro término que también siempre se utiliza es el de el enfoque de cuencas, que es complementario al del manejo de cuencas. En el enfoque de cuencas queda claro, uno, que el agua constituye todo el eje integrador del territorio y es nuestro indicador, que reconocemos las interacciones entre todos los componentes del ecosistema y socioecosistema,
que hay una interacción explícita entre los territorios y los usuarios de cuenca arriba y de cuenca abajo, que se reconoce el efecto acumulativo de todas las externalidades a lo largo de la cuenca y que cada nivel de la cuenca, cuencas, subcuencas, requiere un tipo de evaluación y una interacción distinta con las instituciones. Vamos a seguir. Algo que es muy importante en los arreglos institucionales es que actualmente ningún actor, ningún sector cuenta con todas las capacidades directivas, técnicas y económicas, administrativas para llevar a cabo un manejo de cuencas. Eso nos lleva a esto que se decía antes, de la necesidad de la parte interdisciplinaria e intersectorial. Ninguna institución se puede hacer cargo del manejo de cuencas y se requieren arreglos institucionales entre asociaciones civiles, centros académicos, instituciones locales, municipios y estados. Hasta ahora en México, de los estudios que hemos venido haciendo, la acción colectiva, el hecho de decir vamos a sanear un río, vamos a conservar un manantial, vamos a conservar bosques, siempre es impulsada por actores externos. En su caso fue FIRCO, con el Plan de Manejo de Cuencas, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser centros académicos, o la delegación de Semarnat, pero siempre es impulsada por actores externos y hay necesidad de crear estos mecanismos y incentivos entre todos los actores. Un ejido puede tener un incentivo distinto para poder conservar un bosque, una asociación civil también tiene un incentivo detrás para conservar los bosques, ¿no? Y algo muy importante es la creación de esta identidad común. Por ejemplo, este es un caso, este es un cartel en la cuenca Ayuquila-Armería, y lo que dice es conservemos nuestro orgullo, ¿no? Acá muestra el pájaro martín pescador, que es representativo de la zona, y así como pueden haber escudos de municipios, escudos de estados, también hay algo para la cuenca y cada vez que se hace una acción en esta cuenca, tiene este aviso diciendo esto es una cuenca, se hacen acciones en los municipios arriba, en los municipios abajo y todo tiene estos avisos, es algo que está haciendo un manejo de toda la cuenca, ¿no? Ahora, en México, ¿cómo estamos llevando el manejo de cuenca? Hay muchos ejemplos que hemos documentado, ejemplos muy diversos. No hay una manera de hacer manejo de cuenca. Aquí les pongo casos locales. Por ejemplo, en el ejido de Lagunillas en Jalisco, lo que decidió el ejido fue reforzar las reglas ejidales y sanciones para conservar áreas comunes. Ahí dijo, ok, vamos a comenzar a hacer manejo de cuenca, primero hay que poner reglas y sanciones para el manejo de los bosques. Esa es una manera de comenzar haciendo manejo de cuenca. En el otro ejido, Mezcla de Escalante, Guanajuato, hubo un acuerdo para cambiar todo el ganado criollo por menos cabezas de ganado mejorado y restringir las zonas de pastoreo. Todos estos casos fueron provocados, detonados por actores externos, pero se llegan a estos acuerdos y este es el acuerdo más importante, fortalecer las instituciones locales, es ahí donde comienza el manejo de cuenca, ¿no? En el caso de Sombrerete, nunca habían tenido bosques, desde la colonia se deforestaron los bosques, pero ahí hubo un acuerdo en el ejido para eliminar todo el ganado caprino y permitir la reforestación en áreas comunes. Estos son acuerdos vitales que nos permiten que realmente a partir de ahí todos los otros acuerdos del manejo de los ecosistemas y de las cuencas puedan ser posibles, ¿no? Pero bueno, a nivel de la cuenca, los temas van más allá de los límites administrativos, ¿no? Así que es necesario establecer acuerdo entre límites administrativos. El caso de los sauces, Jalisco, Michoacán, fue, por ejemplo, un tema detonado por la delegación de Semarnat en Jalisco y que luego fue apoyado por la delegación de Semarnat de Michoacán, donde se acordó el ejido de la parte baja de la cuenca del río La Pasión necesitaba restaurar los ecosistemas riparios porque era un área común de recreación, pero no podía restaurarlos porque en la parte de arriba, en Michoacán, había industrias lecheras que estaban arrojando todos los desechos al río y el río venía muy mal contaminado. Bueno, a través de las delegaciones de Semarnat pudo haber acuerdo con la industria, con los estados, para poder incentivar, darle algún apoyo a la industria para que no arrojase todos los desechos en el río y con esto el río pudo irse recuperando. Sería bueno darle un seguimiento a ver esto cómo continuó, ¿no? En el caso del río Ayuquila-Armería, entre Jalisco y Armería,
Bueno, se hizo un acuerdo intermunicipal muy sólido, el cual está permitiendo que se procese y se comercien los residuos sólidos de 12 municipios en la parte media de la cuenca, es decir, no hay rellenos sanitarios, los 12 municipios hacen el procesamiento de los residuos sólidos, están limpiando el río, conservando el río, monitorean constantemente el río con apoyo de la Universidad de Guadalajara. Están trabajando mucho con las áreas naturales protegidas y ya ven todas estas instituciones, más asociaciones civiles, cada uno, ¿se acuerdan del gráfico del doctor Mas? Cada uno está entrando para cumplir ciertas atribuciones en la parte académica de monitoreo, en la parte de gestión de ANPs, en la parte del manejo de la tierra, en la parte de residuos, para que se pueda completar este manejo de cuenca. Y por último, un caso que no llega a ser todavía manejo de cuenca, pero es la restauración de ecosistema ripario del río Colorado, que lo está haciendo asociaciones civiles, pero en conjunto con Semarnat, para tratar de mantener toda la parte riparia del río Colorado. Pronatura compra fondos de agua, Semarnat está propiciando el trabajo ahí. Entonces, estos arreglos institucionales son los que están permitiendo que se lleguen a hacer algo en las cuencas. No hay una cuenca donde esté una institución, tienen que participar todas las instituciones, ¿no? Ahora, el reto para el manejo de cuenca, uno es generar mucha información relevante por cuencas. En esto, perdón la publicidad, en el INEC tenemos varios documentos a nivel nacional, casos, por ejemplo, en el caso de Veracruz, la Comisión de Cuenca del Río Pisquiac, donde ya se está haciendo ese tipo de trabajo. Hay también a nivel internacional un muy buen documento de la FAO que habla de esta nueva manera de gestionar a las cuencas. Tenemos todo un sistema de consulta de cuencas hidrográficas donde se puede estar viendo mucha de la información territorial, ahora sí, a nivel de cuencas, ¿no? Y otros retos, bueno, pueden ser, retos, que las preguntas y la resolución de problemas deben atenderse con una visión integral del territorio. Y esto es un reto que tenemos todos. Siempre nuestros retos son por sectores, son por dependencias, son por entidades administrativas y tenemos que conseguir estos acuerdos entre nosotros para que los retos sean territoriales. Los retos no es de una dependencia, el reto es del territorio. Cuando comencemos a voltear así la pregunta, entonces vamos a poder decir, bueno, ¿cuál es la problemática del territorio y quién tiene que estar en ese territorio, en esos acuerdos para poder resolver la problemática, ¿no? Tenemos que alinear los programas y las acciones para resolver los problemas. Muchas veces nos acostumbramos a decir mi acción, mi meta, mi programa, sin tener esta interacción y estamos justo en el momento, en el inicio de un sexenio para poder comenzar a construir todo esto, comenzar a construir todos los arreglos institucionales que están adecuados a la problemática. Otra vez, ustedes quieren hacer manejo de cuenca, primero es ¿por qué? Hay un problema con el agua, muy bien, ¿quién tiene que estar entonces en la mesa? A lo mejor no es necesariamente el ganadero, pero a lo mejor es el industrial, a lo mejor es la parte urbana, a lo mejor es el organismo operador, ¿quién tiene que estar en la mesa, ¿no? Y algo básico que ya nos ha demostrado, menos mal estas últimas décadas, es que se requiere fomentar la participación activa e informada, no una participación por consulta, sino una participación informada de la población y una participación activa de la población para lograr que estos acuerdos que hemos estado viendo a niveles de ejido, a niveles de municipio, realmente confluyan en acuerdos. Y esos acuerdos son la base del manejo de cuenca. El manejo de cuenca no es una colección de acciones, el manejo de cuenca se basa en los acuerdos y en los arreglos institucionales que nos permiten llegar a las acciones y al manejo del territorio. Gobierno de la República.